al arquitecto Raúl Molina, quien ha sido viceministro de Gobernanza Territorial, hoy es un consultor y es el coautor de un libro sobre desarrollo territorial y minería que ha sido presentado en los últimos días de la semana pasada. Pero la actualidad hace que tengamos que comenzar hablando sobre los nombramientos de 4 ministros. ¿Cuál es su opinión sobre las personas que han llegado y las personas que no salen de este gabinete? Sí, eso es, creo, lo más relevante, ¿no? O sea, los que quedan. José Arista en economía fue muy poquito ministro en aquel mal recordado efímero gobierno de Manuel Merino, pero él ha sido, si no me engaña la memoria, en el periodo de Toledo largamente viceministro de Hacienda, ¿no? Sí, José conoce mucho el manejo de la Hacienda, es un ministro que va a cuidar la parte, digamos, de responsabilidad fiscal, ha sido gobernador en Amazonas. Y ministro de Agricultura. Él ha sido es amazonense y ministro de Agricultura, efectivamente. Se le voceaba desde hace varios días y se le asociaba con Carranza, de quien fue viceministro, justamente, ¿no? Desde el 25 de enero, por lo pronto, ya fue junto con Carranza a hablar con la presidenta en aquella reunión. En ausencia de Otárola, ¿no? Y del ministro Alex Contreras se habló de una renuncia de Contreras que finalmente no se produjo, pero semanas después hay este resultado. Pero la permanencia de Contreras era insostenible, ya, ¿no? O sea, con todas las críticas que hay y los pocos resultados de los programas que ha propuesto para sacarnos de la recesión, ¿no? A pesar de que él seguía sosteniendo de que la economía estaba recuperándose, ¿no? Ayer, después del Consejo de Ministros, ha dicho que vamos a crecer 3%, que ha habido un ingreso mayor de lo previsto en materia de recaudación, sobre todo del impuesto general de ventas. Pero todos los economistas serios siguen diciendo que va a ser principalmente un rebote, ¿no? En el caso de Rómulo Mucho, también ha sido viceministro de Minería, es una persona más ligada al subsector minero que hidrocarburos, como era el ministro saliente. Oscar Vera, sí. Sí, entonces supongo que va a salir el sesgo hacia Petroperú de la agenda del sector. Espero que eso ayude a que el sector tenga una mirada un poco más comprensiva de los asuntos a su cargo. El nuevo ministro del Ambiente ha sido jefe de la ANA, ¿no? Hasta hace poco. Juan Carlos Castro, sí. Ha estado en Senada hace mucho tiempo, es una persona del sector, o sea, el típico ministro tal vez, digamos, tecnócrata en la materia para la que lo nombran, que ese es una definición limitada de ser ministro para mí, ¿no? Los ministros tienen que tener un lado político fuerte, vamos a ver cómo le va al ministro. Y en el caso del general que va a defensa... Astudillo, en reemplazo de Jorge Chávez Cresta. Lo último que he visto viniendo para acá es que ha sido director del CAEN hasta hace poquito. Al final de su carrera, sí. Sí, renunció hace unos días, supongo que hace un par de semanas renunció, ¿no? De repente por motivos de carrera. El ministro Chávez Cresta pues estaba bien golpeado, ¿no? Con lo de las armas peruanas que mataron al candidato ecuatoriano, el tema de la gasolina en el cuartel general del Ejército, pero lo más sorprendente es la permanencia del ministro del Interior. O sea, de verdad, además de otros ministros, ¿no? Como la ministra de Cultura, con todo el ruido que ha tenido a su alrededor, pero una cartera tan fundamental como Interior, con todas las observaciones que están habiendo, los problemas que están habiendo en las zonas de minería ilegal, las críticas enormes, una interpelación en curso al ministro. O hasta dos, creo que hay 2 mociones. Sí. No sé a qué está apostando el Premier, o sea, está buscando ver si aguanta la interpelación o ha negociado para que no sea censurado el ministro, pero yo estaba seguro que los cambios venía Interior y no ha venido Interior. ¿Estos cambios fortalecen al primer ministro Otárola? No se va, ¿no? Todo el mundo pide que se vaya y él sigue ahí. O sea, yo creo que lo que está mostrando es su resistencia y esa famosa dependencia mutua que tiene con la presidenta, ¿no? O sea, Otárola no se mueve, ¿no? Lo pueden pedir quien sea, pero se mueven otros ministros, pero él no, su posición no está... ¿Qué podemos esperar que haya como cambios o como aspectos diferentes en la nueva gestión? ¿Usted ve? No espero mucho, Fernando, ¿no? O sea, esperaría que tal vez, ya que mencionaste el libro, que el ministro Mucho, como te digo, aeree un poco la agenda del Ministerio de Energía y Minas. Ojalá que ponga gente que sepa del tema petrolero y se enfrente al tema Petroperú, pero que él no se enfoque ni se queme en ese tema,
porque él viene más del subsector Sí. minero. José Arista creo que puede ponerle un poco de calma a la gestión del MEF, una gestión, con experiencia previa. Además, el hecho de haber sido gobernador puede darle un poquito más. José tiene un poquito más de manejo político que el que tenía Alex, ¿no? Contreras. Entonces, podemos esperar un poco más de calma en el lado del MEF, probablemente un poco más de calma en el lado del MEF, un poco menos de ruido también en energía y minas. De defensa no sé mucho del general, No, pero... nadie lo conoce mucho porque ha tenido una carrera que no Y ambiente, ha llevado a que destaque más allá de claro, su institución, ¿no? Y ambiente, la ministra saliente tuvo una gestión poco visible, con logros no muy visibles, y probablemente el nuevo ministro también tenga una gestión con un perfil más técnico, Con ¿no? un conflicto con su viceministra Juliana Becerra, ¿no? Que renunció hace poco tiempo, ¿no? Denuncias, Sí, ¿no? sí, pero no me he metido mucho, te confieso, a mirar qué pudo estar detrás en realidad, más allá de lo que salió en prensa, ¿no? ¿Qué podemos imaginar, qué podemos suponer de la manera como estos cambios van a ser recibidos en el Congreso? O sea, va a seguir el tema con el ministro del Interior, ¿no? O sea, yo creo que el Congreso no se va a calmar por ese lado. Las voces que pedían cambio del Premier van a seguir, pero aparentemente no tienen mucha fuerza. Y el ruido de las declaraciones del señor Villanueva y toda esta guerra que hay en todos contra todos, probablemente va a seguir ocupando las primeras planas y los noticieros, ¿no? O sea, lo que acabas de estar conversando con la ex fiscal de la Nación, Sí, ¿no? Ese sí. es el tema dominante. El señor Villanueva ha regado para todo lado, y como para que sea usado, lo que me parece increíble es que los mismos dichos se usan a favor y en contra de determinados actores políticos, como el fujimorismo o el APRA, ¿no? Ahora, usted ha concedido una entrevista al Diario del Comercio en la que hace notar que hay un problema más complejo de lo que se suele creer con la minería informal y la minería ilegal. Esto tiene que ver con la actividad minera, que es crucial para nuestra economía, pero también con la seguridad ciudadana, puesto que hemos visto el interés que algunas bandas criminales tienen en poder controlar territorios, que es el tema de su libro, ¿no? Desarrollo territorial y minería. ¿Qué podemos esperar como política pública para este sector? O sea, lo que planteo yo en esa entrevista es que en esos, y el libro lo dice, los territorios donde predomina la violencia y la falta de cohesión social son territorios que no están en el primer paso posible para un proceso de construcción de gobernanza territorial. Sin embargo, en el Perú, hoy día esos territorios, como Patás, Caravelí en su momento, La Pampa, Ananea, son cada vez más numerosos. Putumayo en el norte, el Cenepa en la frontera con Ecuador, y no podemos seguir diciendo, no están aptos para emprender un proceso de desarrollo, entonces que sigan ahí. Yo creo que como país tenemos que enfrentar ese desafío porque está creciendo y va a llegar un momento en que no solo va a entrometerse parcialmente en las instituciones, sino va a comenzar a dominar las instituciones. Y la propuesta el planteamiento que hago después de estar conversando estas semanas con gente que conoce más a nivel técnico del tema de minería ilegal es que necesitamos una estrategia seria de recuperación de orden interno, que no es simple y llanamente reforzar temporalmente como no es la provincia de Patás, pero necesitamos también que el Estado peruano tenga una política de desarrollo territorial. En este caso, no esperando que los actores del territorio tomen la iniciativa, sino tomando la iniciativa el gobierno nacional, porque si no intervenimos de manera contundente con componentes de desarrollo territorial y con componentes de orden interno en estas zonas, esas economías ilegales van a terminar invadiendo el país y puede ser en escala mucho peor que lo que está pasando en Ecuador. Mucho peor. Sí. Eso podría decir un control ejercido por bandas criminales que corrompen a las autoridades de las cárceles, de la Policía Nacional, del Ejército y las sociedades de los territorios. No solo las instituciones, sino manejando las normas de convivencia en un territorio, donde los actores, aunque quieran oponerse, el pánico y el peso de lo ilegal no les permite oponerse. Ahora, usted dice que hay que llevar a cabo una política pública vigorosa para evitar que pase esto.
¿Cómo se puede diseñar esa política pública? Lo que te puedo decir con total certeza es que no se trata de renovar el Reinfo. Se trata de algo mucho más complejo, de un menú de instrumentos de política mucho más complejo que, como te digo, tienen que ver con orden interno. Y para orden interno, una policía nacional mucho más fortalecida que la que tenemos hoy día. No es cuestión de las comisarías que tenemos empatadas y aumentar un par de comisarías. No había ninguna. Sí. Esa Policía Nacional, con el espíritu que tiene hoy día, con las prácticas que tiene hoy día, solo encerrados en las comisarías, no va a ayudar a enfrentar un problema de esa complejidad. Hay que usar inteligencia, hay que usar una Policía Nacional mucho más fortalecida en sus procedimientos, con mejor presupuesto. No podemos seguir llevando policías que van con viático diario cuando los sacas de su cuartel y por lo tanto nos cuesta una fortuna sostenerlos. Entonces mandas a la DINOES 2 semanas y después la retiras. Eso no va a resolver la situación de seguridad ciudadana en esos lugares, pero además, como te digo, insisto, hay que usar instrumentos de política de desarrollo, agricultura, competitividad de la agricultura, saneamiento básico, agua potable, energía, internet, salud y educación. Si tú no comienzas a mejorar la calidad de vida en esos lugares, la gente va a seguir siendo empujada a actividades ilegales. El grueso de los que están en actividades ilegales son personas pobres expulsadas de otras zonas donde había escasez y termina en Patás, termina en Ananea, termina en La Pampa. Por otra parte, usted ha hecho algunos cuestionamientos respecto de la modalidad del canon en las zonas donde hay extracción minera u otras extracciones. El canon ha mostrado, y el libro lo dice, que después de 20 años no ha producido los resultados que la envergadura de los recursos hacía esperar. Y hay algunos municipios donde se ha concentrado de tal manera como, por ejemplo, San Marcos en Ancash tiene 1.000 millones guardados en las cuentas que no ha podido gastar. Un país como el nuestro no puede darle el lujo de tener 1.000 millones congelados. Entonces, el libro no entra en mucho detalle porque creemos que todavía se necesita una discusión. En el sector minero no hay un consenso sobre cuáles son las salidas, pero algunas que son bastante obvias. Parte de los recursos que no se pueden usar hoy día hay que pasarlos al futuro en un flujo fideicomisado que les permita a las municipalidades poder disponer de esos recursos cuando los puedan gastar. Yo estoy convencido, pero esa sí es una posición personal que no compartía el equipo, que parte de la bolsa del canon tiene que ser redirigida a las zonas del país que no tienen recursos naturales, porque los recursos naturales son de todos los peruanos. De acuerdo. Con una solución a lo colombiana, que en algún momento se hizo un fondo para infraestructura nacional, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Raúl Molina. Recuerdo que usted es un consultor en gestión pública con un acento puesto en las políticas territoriales, puesto que ejerció el ministerio durante casi 2 años de gobernanza territorial. Muchas gracias por haber estado acá y por haber también dado su opinión sobre los nombramientos de 4 ministros que han tenido lugar hace poco más de hora y media. Sí, gracias muchas gracias Fernando y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.